Probablemente estés pensando comprar un procesador con gráficos integrados, ya sea para ponerle un nuevo CPU a tu PC o para armar una PC gamer desde cero. Es que a ver, es la única opción que nos queda porque las tarjetas gráficas se fueron a la mierda de precio y parece que no van a bajar hasta el año que viene. Entonces la solución más rápida es una APU, un procesador Ryzen con gráficos integrados, que nos ofrecen un excelente rendimiento por un precio... Bueno, mejor después hablamos de eso. Sí, los procesadores con gráficos integrados son entre comillas la mejor opción, pero hay varias cosas que tenés que tener en cuenta. Por eso te voy a contar todo lo que tenés que saber para comprar una APU de Ryzen, específicamente 3 cosas muy importantes que tenés que tener muy presentes. Y hablo de las APU Ryzen porque si bien los procesadores con integradas de Intel sirven, son útiles, la mayoría elegimos Ryzen por el rendimiento que nos dan, así que el video es sobre Ryzen. Pero antes de empezar vamos a poner una meta, vamos a ver si llegamos a los 1000 comentarios en este video, que sí, ya lo sé, es bastante, y también veamos si podemos llegar a los 1000 likes, que... sé que es complicado, pero todos dejen su like y su comentario, así me ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende. De paso les cuento que también tenemos un servidor de Discord donde soy muy activo, cualquier duda que tengan pueden preguntar ahí y les damos una manito. Si queremos comprar una APU de Ryzen tenemos que prestar muchísima atención a 3 cosas. En primer lugar, la memoria RAM, que va a influir bastante en el rendimiento, así que hay que ser conscientes a la hora de elegirla. También hay que saber cuáles son los diferentes procesadores Ryzen con gráficos integrados que tenemos disponibles para comprar y cuáles nos convienen, y es muy importante que no nos confundamos en la compatibilidad con los diferentes chipsets y motherboards. Así que en definitiva te voy a decir cómo elegir la memoria RAM para tu PC con una APU Ryzen, te voy a decir cuáles APU te convienen comprar y cuáles no, y voy a explicarte cómo funciona la compatibilidad de estos procesadores con diferentes motherboards. Así que anda a hacerte un cafecito, preparar el mate, lo que sea, y presta atención que la clase de hoy se viene potente. Bueno. Es un video, no es una clase, pero ustedes hagan como que sí. Empecemos hablando de la memoria RAM. La memoria RAM a la hora de comprar uno de estos procesadores cumple un rol muy importante, ya que los gráficos integrados de estas APU consumen 2 GB de la memoria RAM para utilizarlos como memoria VRAM, es decir, para almacenar momentáneamente las texturas, modelos 3D y todo tipo de archivos que se requieran para poder representar lo que estás haciendo en tu pantalla, o sea, para que la gráfica funcione. Esto es recontra resumido y muy básico, pero no me quiero explayar demasiado para que lo entiendan todos. La memoria VRAM es como la RAM pero de la gráfica. En una tarjeta gráfica tenemos la propia VRAM, el propio procesador gráfico, pero como acá tenemos una gráfica integrada tenemos que tomar 2 GB prestados de la RAM para usarlos en forma de memoria VRAM. Cuando vayamos a elegir la memoria RAM tenemos que asegurarnos de cumplir con 3 requisitos indispensables, al menos bajo mi punto de vista: Dual Channel, buenas frecuencias a unas buenas latencias y 16 GB de RAM. Pero vamos por partes. El Dual Channel es una tecnología que consiste en que básicamente se duplica el ancho de banda del bus de la memoria RAM. ¿Qué es esto? Bueno, el bus es la vía por la cual viaja la información desde la memoria RAM hacia el procesador, específicamente el controlador de memoria, que está dentro del procesador. Digamos que el bus es como una autopista por el cual viaja la información, los autos, hacia el controlador de memoria que queda en el procesador, el destino. Los autos, la información, van hacia el destino, el controlador de memoria. El Dual Channel es una tecnología que permite que hayan 2 canales en dicho bus, cada uno de 64 bits con 128 bits en total. Es como una autopista pero con 2 carriles. Al tener 2 carriles, Dual Channel, doble canal, pueden viajar más autos en el mismo tiempo, es decir, más información que si fuera un solo canal. El Single Channel, único canal, tiene un ancho de banda en su bus de 64 bits, menos que los 128 bits del Dual Channel, o sea la mitad. Sería como un solo carril en la autopista, pasa menos autos, menos información, lo que hace que tengamos un peor rendimiento en nuestra PC, específicamente a la hora de jugar juegos. Los FPS con un procesador con gráficos integrados se pueden hasta duplicar, al menos en Ryzen, si usamos Dual Channel en lugar de Single Channel. Digamos que el Dual Channel es mejor porque es como una autopista con 2 carriles y el Single Channel es peor porque es como una autopista con un solo carril. En el Dual Channel viaja más autos, más información, hay menos congestión de tránsito. Es una explicación recontra muy básica para que todos podamos entender. Para tener el Dual Channel activado en tu memoria RAM simplemente tenés que comprar 2 memorias iguales, de la misma capacidad, o sea los gigabytes, misma frecuencia, los megahertz, mismas latencias y mismo modelo de la misma marca. Por lo general se venden kits de memorias con 2 módulos idénticos que ya están preparados para
para que cuando los coloques en tu motherboard el Dual Channel se active correctamente. Esos kits de 2 memorias son los que te recomiendo comprar yo. Sí, ya sé, se puede hacer Dual Channel con memorias de diferente marca, con diferentes velocidades, con diferentes latencias, pero lo mejor es que te compres 2 memorias RAM idénticas para asegurarlo y evitar problemas. Puedes comprar el mismo modelo exacto, cada una por separado, pero si vienen juntas en un mismo kit mejor, ya que se cree que cuando vienen juntas en un mismo kit está comprobado previamente por la marca que esas memorias están preparadas para trabajar en Dual Channel sin problemas. Si tenés una sola memoria va a estar en Single Channel, si tenés 2 memorias diferentes que no hacen Dual Channel van a estar en Single Channel, por eso lo mejor es que de entrada compres 2 memorias RAM iguales, mismo modelo, misma frecuencia, misma capacidad para evitar futuros problemas. Activar el Dual Channel es indispensable, más que nada cuando vamos a usar un procesador con gráficos integrados, y es tan fácil como simplemente comprar 2 módulos idénticos y ponerlos en la motherboard como dice en el manual, generalmente en los slots 2 y 4, dejando un slot en el medio. Si no tenemos activado el Dual Channel vamos a tener prácticamente la mitad de los FPS, así que cuando vayamos a elegir la memoria RAM asegúrate de elegir 2 módulos idénticos para hacer Dual Channel. Otro consejo muy importante, mínimo 16 GB de RAM. Y sí, sé que la memoria RAM actualmente, al menos en Argentina, está cara, pero hay una razón por la que te recomiendo 16 GB de RAM. Como te dije, la gráfica integrada consume 2 GB para usarlos en forma de memoria VRAM. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si te compras un procesador, por ejemplo Ryzen 5 3400G con solo 8 GB de RAM, imaginemos que compras 2 módulos de 4 GB para poder cumplir con el Dual Channel, de esos 8 GB solamente van a quedar casi 6 GB utilizables. Es como que la gráfica integrada te resta siempre 2 GB menos. Hoy en día la mayoría de los juegos consumen más de 6 GB de RAM, te lo digo por experiencia. Yo jugaba el GTA V en mi Ryzen 5 2400G con solo 8 GB de memoria, 2 módulos de 4 y me quedaban 5.9 GB utilizables y a veces me daba pantallazos azules porque la memoria RAM se saturaba y error de memoria o tenía bajones de FPS y todos esos problemas que no querés que te ocurran. Además de esos 6 GB de RAM, siempre el Windows 10 va a consumir entre 1,5 GB o 3 GB para su mismo funcionamiento. En definitiva, con 6 GB de RAM no te digo que te va a ir mal, pero sí vas a renegar en bastantes juegos o diferentes programas como Photoshop o Adobe Premiere. Si compras 16 GB de RAM, 2 módulos de 8 GB cada uno para tener Dual Channel, en total van a quedar casi 14 GB utilizables, que con eso ya te quedas tranquilo. Pero de nada nos sirven 16 GB de RAM en Dual Channel si las frecuencias van a ser de 2133 MHz a unas latencias altas. Se puede ver bastante perjudicado el rendimiento de estos procesadores Ryzen con gráficos integrados si no elegimos las memorias con las frecuencias y latencias adecuadas. Principalmente en juegos, hay una gran diferencia entre usar memorias de 2400 MHz a unas latencias altas y usar memorias de por ejemplo 3200 MHz a latencias medias o bajas. La latencia es el tiempo de respuesta de la memoria RAM, en pocas palabras, es el tiempo que va a tardar en ejecutar una orden. La frecuencia es la cantidad de ciclos que es capaz de realizar la memoria. Por ejemplo, una memoria de 3200 MHz hace 3200 millones de ciclos por segundo. Digamos que los MHz indican la velocidad a la que trabajan los chips de ese módulo de memoria. Nosotros a la hora de elegir una memoria RAM nos tenemos que asegurar de que haya cierto equilibrio entre ambos valores. Tenemos que buscar que la latencia sea la menor posible y la frecuencia la mayor posible. La latencia CAS, que aparece en las especificaciones de la memoria en la página oficial o en el paquete como CL, yo te recomiendo que no pase de 16. Vas a ver que aparecen varios numeritos. Vos toma como referencia el primero, que es la latencia CAS. A mayor latencia, mayor tiempo de respuesta, lo que es peor para el sistema en general. En realidad, el tiempo de respuesta final de la RAM es el resultado de la multiplicación entre la frecuencia real por la latencia CAS, CL, pero no quiero entrar en tecnicismos para no marearte, por eso te muestro esta tablita, que te va a ayudar a elegir la memoria RAM. A la izquierda tenemos las diferentes latencias CAS, CL8, CL9, CL10 hasta CL20, y arriba tenemos la frecuencia de nuestra memoria. Bueno, no es la frecuencia sino la velocidad de transferencia, pero ustedes no me hagan caso, imaginen que son los megahertz. Si por ejemplo nosotros vamos a comprar una memoria de 2666 MHz con una latencia CL19, el tiempo de respuesta va a ser de 14,25 nanosegundos y yo te recomiendo que este valor sea de 10 o menos nanosegundos, o 10 nanosegundos aproximadamente.
Por ejemplo, una buena opción sería comprar memorias de 3000 MHz con CL14, 3200 MHz con CL16, 3200 con CL14, memorias con frecuencias y latencias relativamente equilibradas que dan un tiempo de respuesta de menos de 11 nanosegundos. En realidad, hay otros valores que también hay que tener en cuenta para saber la latencia real de la memoria, pero como te dije, no quiero entrar en demasiados detalles. Vos simplemente asegúrate de encontrar una memoria con frecuencias y latencias equilibradas. Mirás la RAM que querés comprar, te fijas, esta memoria tiene CL15, el primer numerito, y la frecuencia es de 3200 MHz. Me fijo en la tablita, CL15, 3200 MHz, 9,38 nanosegundos. Entonces, en tiempo de respuesta está bastante bien. Tengan en cuenta que las memorias, obviamente de frecuencias más altas y latencias más bajas, van a ser más caras, lógicamente. Y no se dejen engañar, siempre miren esta tablita, porque te pueden vender memorias de 3600 MHz, pero si la latencia es CL20, su tiempo de respuesta aproximado es de 11,11 nanosegundos, que no está mal, pero puede ser mejor. Y acá hago una aclaración, sí afecta al rendimiento, pero si tenés una diferencia de 1 nanosegundo entre una memoria u otra, no es que hay una diferencia de 10 FPS, tampoco para tanto. Yo doy toda esta explicación para que entiendas qué es lo que te recomiendo, pero principalmente por qué razón, para dejarte con la menor cantidad de dudas. En definitiva, memorias de frecuencias preferentemente de 3200 MHz o 3000 MHz, pero con latencias CAS medias, CL14, CL15, CL16, es lo que yo recomiendo. Seguramente escuchaste que los procesadores y las motherboards tienen un límite de frecuencia soportado, un límite de megahertz, y esto en cierta parte es cierto, pero al mismo tiempo es falso. O sea, no es que es falso, sino que no es como la mayoría pensamos. Por ejemplo, si queremos comprar un procesador Ryzen 5 3400G, en la página oficial de AMD vamos a ver que supuestamente es capaz de soportar hasta 2933 MHz de frecuencia en la memoria RAM, pero esto lo único que nos indica es que AMD nos promete que no vamos a tener ningún tipo de problema con memorias de hasta 2933 MHz, pero ya está demostrado que incluso podemos poner memorias de 3200 MHz y en la mayoría de los casos no vamos a tener ningún problema. Eso sí, no está asegurado que te vayan a funcionar. Por ejemplo, vas a intentar poner memorias de 3600 MHz en un Ryzen 3 2200G y puede ser que no te funcione, y va a ser lo más probable. Entonces, no es que el límite es 2933, pero tampoco vayas y le mandes unas memorias de 4000, 3600, incluso de 3400 a los Ryzen con integradas de primera generación, porque vas a tener problemas. Ahora, los de nueva generación, por ejemplo el Ryzen 5 Pro 4650G, soporta supuestamente memorias de hasta 3200 MHz, pero se lo ha visto funcionar y muy bien con memorias de 4000 MHz o más. Así que depende del procesador. Para los Ryzen 3000 y 2000 con integradas te recomiendo hasta 3200 MHz como máximo, y para los Ryzen 4000 con integradas ya puedes mandarle capaz 3600, 4000, pero también tenés que tener muy en cuenta la motherboard, que no se te olvide eso. Si querés aprender a cómo saber si la memoria RAM o el procesador es compatible con tu motherboard, te dejo un video que te aparece acá arriba a la derecha. Y todo esto que acabo de explicar es solamente lo que quería hablar sobre la memoria RAM, que sí, bueno, ocupa más o menos la mitad del video. En resumen, sí o sí Dual Channel, sí o sí 16 GB de RAM, sin importar el procesador que elijas, salvo que sea un Athlon 3000G, ahí te podés permitir dos módulos de 4 GB dependiendo del uso que le vas a dar, y muy importante que las memorias funcionen a buenas frecuencias y que las latencias no sean altas. Pero el video no acaba acá, todavía nos queda hablar sobre los diferentes procesadores Ryzen con integradas que nos convienen comprar y su compatibilidad. AMD hasta ahora sacó procesadores con gráfica integrada en 3 generaciones, APUs Ryzen de primera generación, Ryzen 3 2200G y Ryzen 5 2400G como los más conocidos, segunda generación, Ryzen 3 3200G y Ryzen 5 3400G, tercera generación, Ryzen 5 Pro 4650G, Ryzen 3 Pro 4350G, Ryzen 7 Pro 4750G y sus variantes de menor consumo, y la cuarta generación Ryzen Zen 3, los Ryzen 5000G, pero que todavía, al menos cuando subo este video, no podemos comprar. Los pongo en contexto. AMD vende sus productos, tarjetas gráficas, procesadores, bicicletas. Y no, lo último no es joda, pero no todo lo que vende es para nosotros. Están los productos OEM y los retail. Los productos retail son productos que se venden para todo el público, para una persona normal, común y corriente. Vos vas y te compras, por ejemplo, tu Ryzen 5 3600 sin drama.
Los OEMs son productos, por ejemplo, no sé, procesadores que se venden en masa a grandes empresas internacionales como Dell, Lenovo, HP u otras para que los usen para sus PCs prearmadas. Entonces, en teoría, nosotros no tenemos acceso a ellos de manera oficial porque no se venden directamente a nosotros, sino que se venden a grandes empresas o marcas. Pero los podemos comprar igual, porque de alguna manera llegan a los comercios, a las tiendas o locales, y no es ilegal comprarlos. Tengo entendido. El Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2400G y sus variantes Pro son procesadores retail, mientras que los Ryzen 5 Pro 3350G, Ryzen 3 Pro 4350G, Ryzen 5 Pro 4650G y Ryzen 7 Pro 4750G y sus variantes GE o sin el Pro son procesadores OEM, por lo que es más difícil conseguirlos en tiendas o comercios. Sí, se pueden conseguir, pero es más probable que no haya stock. ¿Y cuál te recomiendo comprar yo? Bueno, no es que te recomiende comprar algunos en específico, sino que te recomiendo evitar comprar las versiones GE porque son procesadores de menor consumo, por lo tanto de peor rendimiento. Salvo que necesites procesadores de menor consumo por alguna razón, pero bueno, ahí vos sabrás. Si sos un usuario normal que solo quiere jugar en su PC, evita los Ryzen que terminan en GE porque consumen menos a costo de ser un poquito peores. Ahora, si son la única opción que queda y querés comprarlo, compralo, tampoco es que es la mitad de potente. Además, lo mejor que puedes hacer, y bajo mi punto de vista, es comprar los procesadores Ryzen 4000G, como el Pro 4350G, Pro 4750G o principalmente el Pro 4650G, que es mi favorito, ya que estos procesadores tienen un rendimiento similar al Ryzen 5 3400G o Ryzen 3 3200G, dependiendo de cuáles compares, pero cuando le pongas una tarjeta gráfica vas a tener un mejor rendimiento ya que son procesadores muy buenos. Los gráficos integrados de estos procesadores no destacan demasiado, pero cuando le pongas una tarjeta gráfica a estos APUs vas a tener un mejor rendimiento que con los procesadores Ryzen 3000G, ya que los 4000G tienen una mejor arquitectura. Y bueno, otras cosas. Obviamente esto último dependiendo de con qué gráficas los compares, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. No me malentiendan, los Ryzen 2200G, 3200G, 2400G y 3400G son excelentes procesadores, pero la verdad si podés conseguir alguno de la serie 4000, mejor, porque vas a tener un rendimiento similar en cuanto a juegos y FPS y cuando le pongas una gráfica va a rendir muchísimo mejor. ¿Y qué motherboard compro para estos procesadores? Bueno, es muy importante que prestes mucha atención a lo que te voy a explicar ahora para no confundirte. Todos los procesadores Ryzen que te nombré hoy y la mayoría usan el socket AM4. Esto quiere decir que la motherboard que vayas a comprar tiene que tener también el socket AM4 para que sean compatibles. Pero no es lo único en lo que nos tenemos que fijar. Acá lo que más importa es el chipset. Los procesadores Ryzen 3 2200G, Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 2400G, Ryzen 5 3400G y sus variantes GE o Pro son compatibles con motherboards A320, X370, B350, B450 y X470 al menos de manera oficial. Esto quiere decir que vas a poder usarlos en motherboards de estos chipsets, que generalmente se indica en el nombre. Vos busca una motherboard que diga A320, X370, B350, B450 o X470 para el Ryzen 3 2200G, 3200G, 2400G y 3400G. Los procesadores Ryzen de serie 4000G, Ryzen 3 Pro 4350G, Ryzen 5 Pro 4650G, Ryzen 7 Pro 4750G en sus diferentes versiones son compatibles solo con motherboards A520, B550, X570 y B450 de manera oficial, aunque para que sean compatibles con las B450 tienen que actualizar la BIOS. Si quieren aprender a cómo saber si un procesador es compatible con una motherboard, hagan clic al video que aparece acá arriba a la derecha en el que te enseño a cómo saber si los componentes que elegiste para tu PC son compatibles. El problema que vi muchísimo estos últimos meses es que muchas personas mezclan procesadores AMD Ryzen de serie 3000G con motherboards A520, B550 y X570, cuando no son oficialmente compatibles, por ejemplo un Ryzen 5 3400G con una A520 de ASRock. Esto es algo que vos no tenés que hacer.
Según AMD, las nuevas motherboards de chipset serie 500, A520, B550 y X570 no son compatibles con los procesadores Ryzen de serie 3000 con gráficos integrados, ni con los de serie 2000 con integrados. Sin embargo, los fabricantes de las motherboards ignoraron esto, por no decir otra cosa, y sí hay motherboards B550 o A520 que son compatibles con los procesadores que según AMD no lo son. Esto se debe principalmente a que el socket es el mismo y que algunos fabricantes facilitaron la compatibilidad con una actualización en la BIOS. Pero esto no significa que sea recomendable usar, por ejemplo, una B550 con un procesador oficialmente, según AMD, incompatible. Es algo que yo no te recomiendo. La otra vez en Discord un suscriptor comentaba que logró usar un 3400G en una A520, pero tenía errores en los juegos y se le apagaba la PC. Por más que vos veas que en la página oficial de la motherboard diga que el procesador es compatible, si es un procesador con gráficos integrados de serie 2000 o 3000 y la motherboard es de chipset 500, A520, B550, X570, no hagas esa combinación, por favor, para ahorrarte futuros problemas. En conclusión, tenés que saber elegir bien la memoria RAM, Dual Channel, 16 GB en lo posible y con unas buenas frecuencias con latencias medias o bajas, y tenés que saber cuál es la compatibilidad de los procesadores con las diferentes motherboards. Eso te lo acabo de explicar recién, y tenés que ser consciente de que lo que más conviene es comprar los procesadores Ryzen con gráficos integrados de la serie 4000. El problema actual es que en Argentina y en muchos otros países estos procesadores APU de Ryzen están re caros, justamente por la alta demanda. Al no haber gráficas, todo el mundo los compra, menos stock y el mismo problema de siempre. En Argentina aumentaron muchísimo, o sea, un 3400G está a 38.000 pesos, más de 240 dólares, es una locura. El 3200G lo mismo, no hay stock y si lo encontrás está caro. Y no es solo en Argentina, pasa en Chile, pasa en Perú, en Colombia, México, en todos lados. Salvo que, bueno, si vos sos de alguno de esos países que acabo de nombrar y lo encontrás relativamente económico, tirate de cabeza antes de que se vaya el stock. Entonces, desde mi punto de vista, es demasiada plata, demasiado sobreprecio. Justamente la gracia de estos procesadores se caracterizaban por ser más económicos, pero viendo cómo está el tema de la oferta y la demanda, ya no son tan económicos como antes. No te quiero llenar de dudas, justamente este video es para sacarte las dudas, pero tampoco te voy a aconsejar que vayas corriendo a comprar una PC ahora porque viendo cómo están las cosas, capaz lo mejor es obviarlo o postergarlo. Y de eso va a tratar el próximo video. Les dejo por acá un video que seguro les va a interesar muchísimo, por acá una lista de reproducción sobre PC Gamer y componentes, y haciendo clic acá te podés suscribir. Muchas gracias por ver y no te olvides de decirme en los comentarios de qué tema querés que hable en el siguiente video.